El día de hoy les traemos historias cuyo ingrediente más aterrador es que son reales, enviadas por nuestros suscriptores. ¿Te atreves a escuchar historias que también podrían pasarte a ti? Experiencia compartida por Oscar Gómez. ¿Qué tal? Saludos a todos. Me gustaría compartirles algo que no me sucedió directamente a mí, aunque estuve presente en una parte del suceso. Le ocurrió a mi esposa. Antes de comenzar a relatarles, deben saber que ella puede ver cosas paranormales desde pequeña. Este don, o quizás maldición, lo heredó de su familia paterna. Cierto día, nos encontrábamos reunidos en casa de mis suegros. Estábamos casi todos, solo faltaba mi cuñado, pero ya venía en camino. Llegó con su mujer e hijos, pero debido al distanciamiento y falta de tiempo por las ocupaciones diarias, nosotros no sabíamos exactamente cuántos hijos tenían. Además, eran mis primeras reuniones con mi nueva familia. Los adultos nos situamos en el jardín, esperando la hora de la comida. Mi suegra y mi esposa no tardaron en servir los platos. Recuerdo que pasé a la cocina para preguntarles si necesitaban ayuda con algo, y justo en ese momento, mis sobrinos se acercaron llevando sus platos para que les sirvieran. Al cabo de un rato, mi cuñado y su esposa se levantaron de la mesa para retirarse. Ella llamó en voz alta a los niños, quienes acudieron rápidamente y enseguida nos dijo: «Muchas gracias por la comida, ya nos vamos». Mi esposa y yo nos desconcertamos un poco, pues habíamos visto 3 niños, y cuando les habló, solo llegaron 2. Entonces mi esposa les preguntó: «Oye, ¿cuántos hijos trajiste?» «Pues a los únicos que tengo, estos 2, pero no te preocupes, yo también lo vi», le contestó con tranquilidad. Concluimos que efectivamente andaba otro niño más paseándose en la casa durante la reunión familiar. Mi esposa lo describe como un pequeño bien vestido, con pantalón y camisa, de aproximadamente 5 años de edad. Terminó la fiesta y nos retiramos pensando en el misterio del niño. La parte que me da escalofríos es la siguiente. Mi esposa presenció varias cosas extrañas y horribles en esa casa durante su adolescencia. Asimismo, soñaba con un niño que le decía: «Corre, te está buscando». Ella lo relacionaba con una sombra que solía observar en una esquina de su recámara. Además, me contó que la casa solía ser un consultorio privado. Cuando se mudaron, hallaron documentos de psiquiatría y otros papeles que aparentemente pertenecían a pacientes pediátricos. También me dijo que las puertas de los baños tenían pequeñas ventanas. Meses después de la reunión familiar, lamentablemente falleció una de las mascotas con más edad. Era una perrita que vivía con mis suegros. Con todo el dolor y tristeza, la sepultaron en el patio, pero se llevaron una sorpresa al escarbar, ya que encontraron un zapatito de niño. Mi esposa asegura que ahí debe estar enterrado ese niño debido a todas las cosas que se han suscitado, pero a ser sinceros, sus padres no desean averiguarlo. Gracias por compartir mi historia. Experiencia de José Cruz Aguilar. Buenas noches a todos. Les quiero contar una experiencia que tuve hace aproximadamente 2 años. Acababa de mudarme a otra ciudad por cuestiones de trabajo, de tal suerte que para visitar a mi familia tenía que emprender un viaje de 1 hora y media de camino. Habitualmente los veía cada 15 días, pero en una ocasión pospuse mi viaje porque me sentí enfermo. La siguiente semana, al salir del trabajo, quería ir a la casa de mis padres. Ese día mi turno concluyó alrededor de las 9:20 de la noche. No pude salir directamente a su casa, puesto que olvidé esas llaves en el lugar que estaba rentando, así que mi viaje resultó de 2 horas y 20 minutos. Llegué a casa, pero no había nadie. Le llamé a mi familia por teléfono, pero enseguida desviaba buzón. Pensé que lo más probable era que estuvieran en el rancho, pues solían ir allá los fines de semana, y tomé la decisión de ir hasta allá. Sin embargo, ningún taxi quiso llevarme, ya que el camino es únicamente terracería sin alumbrado. Así que no tuve otra opción que irme caminando. Cuando llegué vi a mis padres,
Me regañaron por haberme ido solo por el oscuro camino. Solo les respondí que estaba cansado y me fui a recostar. En el rancho contábamos con mosquiteros para poder dormir, pues los zancudos siempre molestaban. En el cuarto donde dormía había 2 camas, la mía y la de mi hermano. Estaban divididas por un pequeño pasillo y en medio teníamos un ventilador. Ya estaba en la cama, pero me levanté a apagar el ventilador pues hacía frío. Además, el viento que producía movía el pabellón mosquitero y me fastidiaba pues se me pegaba al cuerpo. Lo extraño fue que el ventilador ni siquiera estaba conectado a la corriente. Pensé que mi hermano me estaba jugando una broma, así que no le presté atención y volví a recostarme. Pasaron solo unos minutos y nuevamente escuché el ruido del aparato y la tela ya estaba rozándome pues la movía el aire. Eso me enfadó porque quería descansar. Me enderecé y estaba a punto de darle un golpe a mi hermano, pero me sorprendió bastante darme cuenta de que él se encontraba profundamente dormido. Incluso pude escuchar sus ronquidos. Regresé a la cama muy desconcertado y lo que pasó después fue horrible. Solo quien haya vivido algo sobrenatural puede entender el pánico que experimenté. Estaba completamente cubierto de pies a cabeza. Poco tiempo después, sentí que alguien se subió a mi cama y se metió dentro del pabellón que la cubría. Empecé a sentir una terrible angustia acompañada de un inmenso temor. ¿Qué podría ser? No sé de dónde saqué valentía, pero decidí dejar de cubrir mi cara para averiguar quién estaba conmigo y, cuando lo hice, vi un ser horripilante. Estaba suspendido en el aire. Pude notar que no tenía piernas, solo vi su figura a partir de la cadera. Su cabello era parecido al de una persona con problemas mentales que se ha descuidado por años, todo enredado. Su piel era verdosa, incluso se le desprendía en algunas partes del cuerpo. Me veía fijamente, su mirada estaba llena de odio. Quedé paralizado, no me podía mover ni emitir sonido alguno, por más que lo intentaba. Observé esa cosa durante 3 o 5 minutos, hasta que me acordé de Dios y clamé su ayuda. Inmediatamente, esa entidad desapareció. Fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Si alguien ha pasado por lo mismo, compártanos su vivencia en los comentarios. Historia de Kelly. Buenas noches. La anécdota que les compartiré hoy le ocurrió hace un año a mi hermano. Él es ingeniero, trabajaba en Cementos Maya. En ocasiones, laboraba hasta 24 horas con su gente para darle mantenimiento a máquinas de la empresa. Atrás de su trabajo, se encontraba una antigua fábrica donde fallecieron varias personas por diversos accidentes, pero ese lugar lo usaban ya como bodega, aunque para llegar era necesario atravesar un camino de hierba sin alumbrado. Una de esas noches en las que debieron quedarse, se le acabó el oxígeno para soldar, por lo que tenía que ir por más a la bodega. Mi hermano se ofreció a traerlo, ya que pasaban de las 12 de la noche y estaban retrasados. Tomó un carrito para los tanques de oxígeno y se dirigió a la bodega por el camino de hierba crecida. Repentinamente, mi hermano sintió que le estaban lanzando piedras pequeñas. Creyó que era alguno de sus compañeros, pero al alumbrar con su lámpara se dio cuenta de que no había nadie. Le restó importancia y siguió caminando. Llegó al sitio y cargó los tanques en el carrito. Durante su regreso, jalaba con dificultad el carrito pues llevaba los tanques llenos y las llantas se atoraban con la hierba y las piedras del camino. En su travesía de vuelta, volvió a sentir que le lanzaban piedras y comenzó a escuchar silbidos, pero él trató de conservar la calma y dijo bromeando: «En lugar de que me lances piedras, ayúdame a llevar los oxígenos». Para su sorpresa, pronto percibió que su carga parecía liviana y ya no se atascaba. Se asustó un poco, pero no quiso voltear a ver. Solo pudo notar que una luz iba detrás del carrito. Cuando atravesó la peor parte del camino, notó que el carrito volvió a sentirse pesado, pero ya no se atoraba pues había llegado a una parte pavimentada. Mi hermano viró y dijo: «Gracias». Al volver con sus compañeros, les comentó lo que había sucedido. También les platicó a otros ingenieros al día siguiente. Le dijeron que había tenido suerte y que un ángel lo cuidaba.
Varios declararon que, al pasar la noche por ahí, les lanzan piedras y los llaman por su nombre y que, si comienzas a insultar, te va peor. El jefe de ingenieros, quien tenía más de 30 años trabajando ahí, contaba que, hace tiempo, unos soldadores que fueron a beber cerveza al monte desaparecieron y nunca los encontraron. Sus pertenencias se quedaron en los casilleros. Por eso insistí en que nunca hay que desafiar a lo paranormal. Experiencia de Ángel André Chiguichón Carpio. Hola, soy nuevo integrante de este grupo. Desde que tengo memoria, me han sucedido varias cosas paranormales y hoy les contaré una de mis experiencias. Hace 2 años, me encontraba con mi hermana en casa. No había nadie más. Era de noche. Estábamos de descanso, viendo el celular. Inesperadamente, escuchamos una voz que dijo: ¡Ángel! Parecía ser la voz de un niño de unos 7 años de edad. Nos sorprendió a ambos. Teníamos miedo, pero decidimos levantarnos para ver quién me estaba llamando. Pero no logramos ver a nadie. Pasaron solo unos minutos cuando volvimos a escuchar aquella voz. Ven conmigo a jugar. En cuanto escuché eso, la piel se me erizó completamente. Poco tiempo después, llegó mi madre, le platicamos lo que nos ocurrió. Descartamos que fuese algún vecino o conocido, pues no había nadie a esa hora, y la voz no correspondía a alguna persona que conociéramos. Algo también extraño es que no pudimos relacionar la voz con ninguno de nuestros familiares fallecidos. Entre ellos no había niños. No lo volvimos a escuchar. Unos cuantos días después, alrededor de las 10 de la noche, cuando ya todos nos habíamos acostado para dormir, escuché que unos pasos se dirigían hacia mi cuarto y enseguida oí que arañaban mi puerta. Inmediatamente me levanté y con temor la abrí, pero no había nadie. Volví a la cama y me quedé dormido. Desde ese día he tratado de encontrar respuesta a lo que me ha sucedido. Los vecinos comentaron que, años atrás, antes de que nosotros nos mudáramos a la casa, la habitaba una familia feliz con un niño de 7 años. Un día, se enteraron de que el pequeño falleció. Concluí que el niño que me invitaba a jugar era aquel que murió y que su alma se quedó en esa casa hasta que llegamos nosotros. Espero que mi historia haya sido de su interés. Saludos desde Guatemala. Suceso compartido por Alfredo Trujillo. Desde hace tiempo quería compartir una experiencia muy extraña. Soy del puerto de Veracruz y tenía alrededor de 10 años cuando lo viví. Mi padre trabajaba en una compañía que cosechaba miel de abeja. Habitualmente partía de viaje los lunes hacia los sitios fuera de la ciudad donde almacenaban las colmenas, regresando los viernes entre 5 y 6 de la tarde. En una ocasión, dieron las 10 de la noche y no llegaba. Con enorme preocupación, decidimos ir a su trabajo para preguntar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, para llegar hasta el lugar, era necesario atravesar zonas despobladas entre el monte, lo que hicimos impulsados por la zozobra de no saber de él. Aunado a que en ese tiempo no había celulares y los teléfonos de casa no eran comunes en todos los hogares, nosotros no contábamos con uno. Aunque ya era tarde, sabíamos que en el lugar de trabajo vivía una persona que viajaba con ellos a recolectar la miel, y por ello nos dirigimos a su casa para preguntarle a su familia por él y mi padre. Al llegar y poder pedirles al fin información, dijeron que también estaban esperando a su familiar, que tampoco llegaba. Comenzaron a charlar mi tía y 2 de mis hermanos con la esposa del señor y 2 de sus hijas, en tanto yo estaba ahí sin intervenir en su conversación. Transcurrió más de 1 hora, pues ya casi era medianoche, cuando repentinamente cayó una densa neblina y en el aire, aproximadamente a 1 metro de altura, aparecieron unos perros galgos compitiendo en una carrera, con pecheras, indicando números a sus costados, que a cierta distancia se desvanecían. Acto seguido, se mostraron unos burros, compitiendo igualmente en una carrera, con números también a sus costados, desvaneciéndose de la misma forma que los perros. Luego, se trataba de caballos montados por jinetes, compitiendo de la misma manera que los animales anteriores,
portando sus respectivos números. Fue tan extraña la escena que cualquiera pensaría que se trataba de una alucinación, pero alguien preguntó: ¿vieron eso? A lo que todos asentimos, confirmando que esa extraña visión había sido real. Pregunté sobre eso a un cuñado de quien afirmaban tenía facultades para sanar a las personas, pero que él no solía aplicar. Además, él laboraba como caballerango en un hípico que distaba unos 500 metros del lugar donde presenciamos esa rara escena. Él me comentó que cuando había competencias o entrenamientos, ocurría un alto número de accidentes, que incluso derivaban en el fallecimiento de muchas personas, lo que quizás pudo haber sido la causa de tan extraño suceso. Otra persona incluso me dijo que debí memorizar o apuntar los números conforme se mostraron, y luego jugarlos en la lotería, aunque yo era muy pequeño para eso. Gracias por escucharme. Ha sido un gusto compartirles esta anécdota. Reciban un cordial saludo desde el puerto de Veracruz. Relato de Iván Castillo. Esta experiencia me ocurrió en el año 2004. Tenía 16. En aquel tiempo, mi madre tenía 2 meses de haber partido de este mundo. Vivía solo, pues mi padre falleció 4 años antes que mi mamá. Tenía muy poco dinero, así que decidí caminar al trabajo, pues era jueves y recibía mi paga hasta el sábado. Además, no estaba tan lejos de mi casa. Cuando terminé el turno, le platicé a un amigo sobre mi situación y él me invitó a cenar a su hogar. Después de comer le agradecí, me despedí y regresé a casa. Al llegar, vi algo que me dejó sorprendido, algo que estoy seguro no se encontraba antes. En el comedor estaba el monedero de mi mamá sobre la mesa. No lo podía creer, lo revisé y tenía dinero. Sé que muchos no van a creer lo que me pasó. Inevitablemente empecé a llorar y le di las gracias a mi querida madre porque me sigue cuidando. Hasta la fecha, sé que ella sigue conmigo. Anécdota compartida por Johnny Ramírez. Soy de Acapulco, Guerrero, pero radico en Tecámac, en el Estado de México. Quería progresar económicamente, por lo que tenía 2 trabajos, uno de día y otro de madrugada, así que trataba de dormir temprano para levantarme antes de las 4 de la mañana. Vivía en una vecindad, siempre había niños jugando por las noches, pero en una ocasión me despertaron unos ruidos extraños. Escuché a un niño corriendo desesperadamente en el techo. Me levanté y oí que el niño saltó de la azotea al piso y en cuanto lo hizo, el perro empezó a ladrar y fue tras de él. Eché un vistazo por la ventana y solo pude observar al perro buscando a alguien. El niño, inexplicablemente, se había esfumado. Vi el reloj y eran las 3 de la mañana. Volví a la cama, sintiendo algo de miedo y pensando si lo que acababa de pasar era algo sobrenatural, aunque yo no creía en ese tipo de cosas. Hasta entonces, me pregunto, ¿qué le habrá pasado a ese niño que aún sigue penando? Agradezco su atención. Quiero darle las gracias por compartir con nosotros sus experiencias sobrenaturales. Nos encanta recibirlas o que nos las dejen en el grupo de Facebook. Créanme que esa confianza la valoramos mucho. Si te quedaste hasta aquí, escribe en los comentarios. Yo siempre me quedo hasta el final. Y te enviaré un saludo al final del próximo video. Recuerda la clave, yo siempre me quedo hasta el final. La verdad es que sus comentarios y las palabras que siempre nos dejan, con muy buena vibra, nos hacen el día. Y la verdad que hasta creo que es medicina y por eso pude componerme un poco más rápido y apurarme a grabar este episodio. Bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión de Relatos Sobrenaturales.